A partir de este momento comienza la parte o la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 12 de diciembre del año 2022. El nombre, como dije, es ¿qué principio de semana tenemos? Vamos a entrarle pues al asunto. Lo primero que debo decir es que lo que hemos visto hoy, es decir, este lunes 12 de diciembre, es algo que se venía cocinando desde la semana pasada. Cuando el partido Morena decide, no obstante una realidad que se le había hecho saber al presidente por todos los medios habidos y por haber, que no reunía los números para lograr la aprobación de esa reforma constitucional. Y cuando él, en un acto de soberbia y de desprecio por el papel del poder legislativo, en ese momento lo que estamos viendo hoy estaba cantado. Tan estaba cantado que todavía no terminaba, vamos a decir, la primera sesión, cuando ya estaba presentando la iniciativa que se ha dado en llamar el Plan B. Un intento, un intento de darle vuelta a la Constitución, de hacer cambios en, en el andamiaje legislativo electoral relacionado directamente no solo con el proceso mismo, sino con el INE, ¿ah? Pero, repito, a través de las leyes reglamentarias para, según ese hombre ignorante, negado para aceptar una opinión de sus asesores o de las personas que saben de derecho constitucional, dijo, ni madres, va el plan B. Muy bien. En ese momento se empieza a mover todavía con más dinamismo, vamos a ponerlo así, un grupo importante de lacayos, de diputados indignos y serviles para sacar adelante la voluntad del bulto. Empezando por ese hombre que lo ciega su ambición por ser candidato a la gubernatura del estado de Puebla y quedar bien con el bulto, repito, para que lo impulse a ser el candidato que sustituiría a ese otro hombre impresentable que es Miguel Barbosa. Y empiezan a violar cuanta norma o cuanto procedimiento en el poder legislativo exista. Se pasan todos esos por el arco del triunfo e imponen con su mayoría aritmética, como dicen, la mayoría absoluta, el 50% más uno, y sacan adelante solos, porque la oposición se sale en el momento en que ven cuál es la decisión de ellos, se salen del salón de plenos y ellos solos hacen esa, vamos a decir, chicanada y aprueban el plan B, una iniciativa que consta de modificaciones a 450 artículos de 6 leyes diferentes y 300 y pico de páginas. Ese día en la noche envían, o en la madrugada del otro día, del viernes, esa marmotreto lo envían a la Cámara de Senadores, al Senado de la República. ¿Para qué? Para que también ahí se haga fast track, vía rápida, y ellos pudieran mañana martes lograr aprobar el dictamen que elaborarían en el Senado para que antes de terminar el periodo ordinario, el 15 de diciembre, es decir, en 3 días, ya estuviera el plan B. Bien. Sin embargo, para que vean ustedes las cosas, hará unas 3 semanas, creo yo máximo, el doctor José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte en retiro, un hombre estudioso de la Constitución y del derecho constitucional, escribió un artículo muy interesante en El País, en el periódico español El País, donde él regularmente colabora. Y hizo un análisis de
del tema, que nos ocupa, y dijo, aun cuando intenten evadir llegar a la Constitución a través de las leyes reglamentarias, no van a poder. Hagan lo que hagan, inevitablemente el tema los llevaría al texto constitucional, el artículo 41. Pero dijo más, quien lo dude que lea, por favor, el artículo 41, los artículos del 52 al 56, el 99 y el 116. Y efectivamente, no hay forma de hacer cambios como los que quiere el bulto a través de esas leyes reglamentarias o secundarias, como le llaman algunos. Yo prefiero llamarlas reglamentarias, creo que es un término correcto. Tienen que llegar a la Constitución, inevitablemente. Muy bien, pero ellos dicen, ni más, tenemos los votos y ahí va al Senado de la República. Y en ese momento aparece la figura de un hombre cuya columna vertebral parece ser de plastilina. Se hace para acá, se hace para allá, se inclina un día y luego se yergue otro día, que es Ricardo Monreal Ávila. Y recibe aquel engendro jurídico y con la orden perentoria, esto tiene que salir, pero rápido. Entonces él en esa actitud entre digna y valiente, pero haciendo ver su fuerza en el Senado, bueno, aquí vamos a respetar el procedimiento, se va a hacer un análisis así y asado, y vamos a analizar lo que nos mandaron, pero no vamos a caer en esas prisas, porque aquí tenemos la responsabilidad de analizar, y se aventó todo un speech que era palabrería hueca. Muy bien. ¿Qué es lo que sucedió? Tiene él una entrevista con Joaquín López Dóriga. Bueno, Joaquín le dice, estoy aquí leyendo detenidamente esta iniciativa, son 450 artículos y más de 320 y tantas páginas, pero las estoy leyendo concienzudamente para poder emitir una opinión y ya he encontrado unas violaciones constitucionales. Y Joaquín le dice, bueno, ¿y qué va a suceder? Bueno, voy a terminar de leer esto y vamos a ver qué podemos hacer. Dice, pero para el lunes creo que ya habré terminado esto y tener una opinión. Entonces nos comprometemos a que el lunes te echo un grito. Perfecto, muy bien, y en eso queda. Pero al poco tiempo de esa plática, 2 horas, 3 horas, habla con la conductora en Milenio, Azucena Uresti, y ahí cambia el discurso. Bueno, sí, Azucena, las presiones son muy fuertes, hay la intención de que esto salga rápido, vamos a hacerlo, para que el martes se apruebe el dictamen ahí en el pleno del Senado. Entonces ya aquel valiente que dijo que esto y que el otro, cambió por el aquiescente, por el que sí, vamos a hacerlo rápidamente. ¿Cuál es el procedimiento y por qué esta prisa? De entrada, es evidente que el plan B tiene muchísimas violaciones constitucionales y tiene muchas tonterías, equívocos, errores. Pensaban tanto el florero del Edén como el presidente que ante la amenaza a Monreal, se iba a allanar y dejar pasar eso. Entonces, Monreal, haciendo uso de esa posición de independiente, de fuerte, que se opone al autoritario López Obrador, dice, ya terminé de leer las, las 300 y tantas páginas y los artículos, etcétera. Y he encontrado un grupo de violaciones constitucionales que he dividido en 21 grupos. En 21 grupos, efectivamente, en 21 grupos. Y en ese momento dice, bueno, pues habrá que ver, quizá en un acto de cortesía legislativa podremos nosotros corregir esto,
pero habrá que regresarlo a la Cámara de Diputados para que ellos rectifiquen o ratifiquen lo que hicimos nosotros y de ahí se vuelve, etcétera, etcétera. Muy bien. Y en eso aparece este señor, el secretario de Gobernación, Sedicente, desde hoy por la mañana y empieza a ver, cabrones, aquí tienen que salir con esto y esto y esto, y órale, a tronarles el chicote. Bien, por el carácter del tema, se cita a tres comisiones del Senado de la República. Creo que es una de puntos constitucionales, otra de, no sé si es de gobernación, y otra la segunda, comisión segunda de asuntos legislativos. Muy bien. O se hace una convocatoria a dos comisiones para analizar estos hallazgos, estas violaciones constitucionales y el cambio. Muy bien. Pero resulta que una de esas dos comisiones no alcanzó el quórum. Por lo tanto, se queda una sola comisión, la de gobernación. Ahí el procedimiento debía haberse interrumpido, porque la convocatoria era para dos comisiones y una no tenía el número de integrantes mínimo para obtener el quórum. Sin embargo, una senadora, la senadora Mónica, no me acuerdo si Mónica Hernández o Mónica, una señora que presidió la mesa directiva, dice, no, el reglamento permite que en estos casos pueda sesionar una sola de las comisiones y aprobar lo que sea. Entonces, como ellos tienen mayoría, pues, entonces total que esa comisión de gobernación, sin la presencia de la oposición, porque además parece que la convocatoria fue ilegal por los tiempos. Entonces, ellos por sí y ante sí dicen ya y votaron unánimemente, como debe de ser, sin la oposición. Pero resulta que les faltan dos comisiones. Esa que no reunió el quórum y la comisión segunda, creo, de asuntos legislativos o una cosa así. Entonces, el problema que tienen es que se reúna eso, no sé si ahorita en la noche se reunieron, fueron por los que faltaban y sacan el dictamen, que es seguramente el mismo que de allá de la Cámara de Diputados y con alguna aclaración que esto, porque el secretario de Gobernación estuvo prácticamente todo el día en el Senado. Y de los 21 paquetes, vamos a decir, o carpetas de violaciones constitucionales, el secretario de Gobernación tuvo a bien aceptar 6. Faltarían 15. Pero hay esto. Otra vez evidencian lo burdo de las violaciones al procedimiento. Cuando el Ejecutivo entrega al Poder Legislativo un proyecto, una iniciativa de reformas de ley o de leyes o de la Constitución, ese documento, esa iniciativa ya no le pertenece al Ejecutivo. Él ya cumplió entregándole al Legislativo su parecer en torno a esa reforma, pero es la soberanía del Legislativo la que debe analizar y decir, oiga, aquí está mal, aquí hay esto, y en todo caso, regresarle la minuta y el dictamen a la Cámara de Diputados para que corrija, pero no al secretario de Gobernación, porque él no tiene facultades para modificar un texto que ya está en el proceso legislativo. Pero ahí está él dándoles órdenes a diputados y senadores. Y entonces Monreal da una conferencia ahí a los medios de unos 10 minutos y ahí pues que sí, que vamos a ver, pero quién sabe, porque posiblemente y que las presiones, pero que acá, que yo, y ahí se mueve en un galimatías, en una serie de maromas verbales que ya la quisieran los malabaristas y trapecistas del circo Ataide. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que Monreal, para todo fin práctico, ya se allanó. Hoy en la noche seguramente van a sacar el dictamen
y van a querer aprobarlo a matacaballo mañana, martes 13. O hoy mismo, quizá en la noche, enviar a Cámara de Diputados aquellos que lo regresen y mañana a troche y moche en la tarde aprobar. Y el miércoles, pues en todo caso, una discusión en el pleno, una sesión y ya terminaron. Muy bien. Aquí hay dos cosas que vale la pena señalar. Primero, y la fundamental, es el desprecio del bulto y de los suyos, no nomás sus legisladores, diputados y senadores de Morena, y sus lacayos, los del PT y el Verde, sino también la actitud de sus funcionarios. Porque no solo está el secretario de Gobernación, sino un grupo de presionando, y órale, cabrón, y si no apoyas, ya sabes, aquí tenemos esto y aquella tranza que hiciste, y el contrato aquel que recibiste, y no construiste ese puente, pero se te pagó, y una bola de sinvergüenzadas. Ahí andan un ejército de esa alta burocracia, lacayuna, frente a López, tratando de a matacaballo sacar el plan B porque es lo que ordenó el bulto. Sin embargo, el tiempo es el tiempo, diría Cronos. Entonces andan ahí en esas cosas para lograr, repito, corregir algunas, pero hay, tomando en cuenta los 21 paquetes o carpetas, aquí tengo las 3 hojas. Esta es la primera donde trae 9. Luego tengo la segunda hoja que va de la 9, o sea, de la 10 a la 19. Y en la tercera hoja van la 20 y la 21. Aquí está. Y aquí vienen detalladas todas las violaciones constitucionales. Entonces dice uno, bueno, ¿qué van a hacer con esto? ¿Quién sabe? Porque el secretario de Gobernación, arrogándose un papel de legislador que no tiene, bueno, dices, estas 6 sí, y las otras 15, pues quién sabe, hombre, ya veremos. Entonces ahora el mismo secretario de Gobernación habla del plan B, que podría ser a partir de febrero o convocar un periodo extraordinario para discutir eso y aprobarlo. Un periodo extraordinario funciona de la siguiente manera. En primer lugar, eso se da en la comisión permanente. La comisión permanente está integrada por 37 integrantes de todos los partidos, 18 senadores y 19 diputados. Muy bien. Y de acuerdo a la fuerza que tengan, es como se les asignan integrantes a la comisión permanente. Pero la comisión permanente no legisla, solamente recibe asuntos y los deriva a las comisiones respectivas de ambas cámaras, pero no legisla. Por eso requiere la autorización para realizar una sesión extraordinaria o un periodo extraordinario. Pero el requisito fundamental es que haya un dictamen aprobado. Un dictamen, repito, aprobado, que es el que quieren sacar mañana. Si no les alcanzara el tiempo, pero ya tienen el dictamen, evidentemente podrían intentar en enero realizar un periodo extraordinario o una sesión extraordinaria. Podían hacerlo. Pero ojo, la comisión permanente, que es la que tendría que autorizar esa sesión permanente o ese periodo extraordinario para discutir ese dictamen, tiene que lograrse la autorización por mayoría calificada, es decir, por las 2/3 partes de los 37 integrantes. Si ustedes hacen la cuenta, se requieren 25 integrantes de la comisión permanente y es una cuenta muy sencilla. Si ustedes 37 lo dividen entre 3, les va a dar a 12.33333. Quiere decir que requieren, cerrando esta fracción,
con 25 integrantes. Muy bien. El último intento de Morena para realizar una sesión extraordinaria fue hace, creo que ya 3 años. Les faltó un legislador y nomás tuvieron 24 de 37. Por lo tanto, no se pudo. Esta vez piensan que deben de tener los 25. Sin embargo, pues habría que ver cómo se comportan los integrantes de la comisión permanente. Ahora, no convocan a un periodo extraordinario, a una sesión extraordinaria, sino que se van hasta febrero cuando empieza el segundo periodo ordinario. Y ahí, bueno, pues ya es un dictamen y se sube a discusión. Muy bien. Como es un dictamen de reformas legales, requieren la mayoría absoluta, 50% más 1. Muy bien. Ahí hay un pequeño problema. Vamos a suponer que se vayan hasta febrero y se discute esto. Muy bien, necesitan el 50% más 1. De 128 senadores, requerirían 65, porque la mitad de 64 más 1 serían 65. Ahorita, Morena tiene 61 y creo que entre el PT y el Verde, creo que tienen, a ver, Partido Verde Ecologista de México, el PBM, creo que entre los dos tienen, creo que 12 senadores. Creo que por ahí va. Muy bien. Pero resulta que 2 violaciones constitucionales que las pusieron en el dictamen para lograr la aprobación de los diputados del Verde y del PT eran, primero, lo que se llama la cláusula de la vida eterna, que decía que en una coalición, un partido, vamos a decir el mayoritario, se compromete a transferirle a los coaligados un cierto porcentaje de sus votos para que logren el 3%, que es el umbral mínimo para poder conservar su registro. Eso ya se desechó, pero ellos lo volvieron a meter para asegurarles al Verde y al PT que pueden seguir ellos bateándola. Pero además, les autorizaron y metieron otra párrafo ahí que es anticonstitucional, el de autorizarles que se quedaran con los remanentes de la operación para usarlos en periodo electoral posterior, que también es violatorio. Esas fueron las primeras cosas que se detectaron. Y el presidente dijo, no, hay que quitarle los privilegios a esto, porque yo no sabía. Claro que sabía, claro que sabía. El problema aquí entonces es el siguiente. ¿Qué le darían al PT y al Verde Ecologista a cambio de que esas cosas se quiten? Y eso se va a saber en las próximas semanas o meses. Se va a saber, alguien va a soltar la sopa, como se dice. Muy bien. Vamos a suponer que no logren los 65 porque algunos senadores no están de acuerdo con eso y votan en contra o se abstienen, por ejemplo, o se ausentan del salón de plenos. Es decir, se pueden dar muchas posibilidades. Pero ¿qué es lo que está por encima de todo esto? Una violación constitucional burda, chafa, expresión corriente, diríamos, de ese cacique, de ese caciquismo pueblerino de López Obrador. ¿Se saldrá con la suya? Bueno, ahorita ya los senadores y diputados de la oposición ya están elaborando el proyecto para presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte. Ahora bien, alguien me dirá, oye Ángel, pero es que en la Suprema Corte puede dormir el sueño de los justos. No, porque lo electoral tiene prioridad sobre los otros temas, de tal manera que la Corte se vería obligada a resolver en un plazo relativamente corto. Como la ley esta, o sea, este cambio, dicen que deben de lograrse una serie de cambios en el INE a más tardar el 1 de agosto, eso significaría que la Corte tendría que resolver antes
del 1 de agosto. Bien. Ahora, aquí, eso es lo que hay ahorita. Hoy en la noche seguirán los acontecimientos, no sé. Mañana tendremos un panorama más claro de lo que se haya negociado o hecho en cuanto al dictamen, sesión de las comisiones, etcétera. Pero al margen de eso, repito, lo trascendente es ese odio, esa cosa perversa de López con respecto al INE. ¿Y todo por qué? Porque ya se ha dado cuenta o empezado a darse cuenta que puede perder la elección presidencial el 24. Ese es todo el asunto. Ese es todo el asunto. Ahora bien, esa sería la parte, vamos a decir, jurídico-legislativa. La parte política, ya le expliqué, es un autoritarismo caciquil, pueblerino de López. Muy bien. Al margen de lo que pudiere pasar, es decir, que no lograren esta aprobación y las cosas se quedaran tal cual. Como están, las 4 leyes se quedaran como están, realizaremos las elecciones del 23 y las del 24 con el mismo instrumental jurídico electoral que tenemos ahorita. Y a partir del siguiente presidente y la siguiente legislatura se haría una reforma electoral seria, en forma, con la participación de todos los partidos, no como ahora. Pero hay otro elemento que nadie lo ha mencionado. Y yo lo comparto con usted. Vamos a pensar de esta manera. ¿Cuál piensa que sea usted la preocupación de decenas de millones de ciudadanos mexicanos hoy? ¿Cuál piensa usted que es su preocupación o su interés? ¿El desarrollo de estas sesiones, de estas escaramuzas políticas legislativas en el Senado? ¿Usted piensa que eso es lo que les interesa? ¿O los resultados que se van a obtener en 2 partidos de fútbol donde se enfrentarán 4 equipos? 2 en un partido y 2 en otro, y de ahí saldrían los 2 finalistas, que si es este, que si el otro, que si el Zacatepec, que si el Puebla, que los que sean, ¿no? ¿Qué cree usted que sea de interés hoy de decenas de millones de mexicanos? Evidentemente, el fútbol. Por eso, Morena y los suyos pueden hacer lo que les dé su regalada gana, no solo aquí en el legislativo, sino en otros ámbitos de la administración pública. ¿Por qué? Porque a los ciudadanos de este país, y perdonen ustedes por usar un francés del sur, les vale madre esto. No les importa esto, que va a definir en buena parte el proceso democrático o la mejoría de la democracia mexicana. De darse esto, de salirse con la suya López, esto sería un golpe tremendo para la democracia mexicana. Es más, la comisión o el comité de selección para los nuevos consejeros, y alguien preguntó, ¿puede imponer a los 4 consejeros? No. Eso quisiera él modificar esto, pero lo que sucede es que ahorita ya comenzó y hoy se anunció la creación o la constitución de ese comité de selección de 7 integrantes de la Cámara de Diputados. Este comité de selección va a emitir la convocatoria para llamar a todos aquellos ciudadanos y especialistas interesados en ser consejeros electorales. Y el procedimiento es claro. Primero un examen escrito y creo que luego hay un examen oral y luego la exposición de un plan de trabajo, los últimos que hayan sido seleccionados. Y se formarían 4 quintetas. Es decir, si llegan 500, llegarían al final 20. Y esas 4 quintetas pasarían una por una
al Pleno de la Cámara de Diputados, donde Morena y los suyos no tienen la mayoría calificada. Dicho de otra manera, si ellos estuvieran interesados en que esos 4 nuevos llegaran, tendrían que negociar con la oposición. Pero pueden también en una chicanada legislativa salirse y que no haya el quórum para que se pueda designar a los 4 y el INE se quedare con 7 consejeros. Eso podrían hacerlo. La moneda está en el aire, pero tampoco podrían decir, a ver, estos van a ser, no, señor. Podría ser ese método de aprobarse el plan B y aquella otra cosa de la reforma constitucional que ya fue desechada. Como ven ustedes, lo que quiere el presidente es tener el control del INE pensando en el 24, no más que hay algo que olvida el presidente. El que usted tenga a los 7 consejeros en el INE, eso no le da votos. Eso no le da votos, porque hay un procedimiento para instalar las casillas, insacular a los que van a ser funcionarios de casillas, capacitarlos. Eso ya tiene 30 años, pues. Ya tiene 30 años. Ahora bien, ¿qué pasa si la oposición gana con 15 o 20 puntos de ventaja en la elección presidencial? Hagan lo que hagan, no podrían echar abajo eso, pues, porque el margen sería tan grande que no habría nada que discutir. Entonces él piensa que la elección sería cerrada y si fuera 1,5 puntos, 2 puntos ahí en las chicanadas y la cosa, y si los magistrados del Tribunal Electoral de la Sala Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial, me van a favorecer a mí, etcétera, etcétera. Pero si no logran eso, las cosas se desarrollarían tal cual está, al grado tal que la fecha de la convocatoria a la formación de ese comité de selección ya se dio a conocer hoy. No está sujeto a que si cambia o no. Es que la ley vigente dice, este día se da a conocer, y órale. Y creo que tiene para formarse hasta el día 10 o 15 de enero. Y a partir de ahí empieza a realizar su trabajo para que allá a fines de abril o principios de mayo ya se resuelva todo y se elija por mayoría calificada a los 4 nuevos consejeros. Es decir, el sistema está hecho de manera tal que no sea fácil para un dictadorcete, un cacique pueblerino como López, modificar a su antojo las cosas. No obstante, que tiene la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Eso es lo que estamos ahorita atestiguando. Y por desgracia, es un número sumamente pequeño de ciudadanos los que están interesados en este tema. A la fecha, casi somos 95 millones de ciudadanos inscritos en la lista nominal. 95 millones de ciudadanos con tarjeta electoral vigente, es decir, que no está vencida para votar el año próximo y el 24. 95 millones. ¿Cuántos de esos 95 millones estamos ahorita interesados y preocupados por esta muestra de autoritarismo chafa, acedo, caduco? ¿Le gusta 1 millón? 2 millones se me hace muchísimo. ¿Y qué hacen los demás? Pues quizá 20 o 30 están pensando en el fútbol y que mañana hay fútbol o el miércoles. Mañana y pasado. Mañana y pasado creo que hay juegos. Están pensando en eso. Y ya hicieron acopio de botanas y las chelas. ¿Y dónde lo vamos a hacer, compadre? ¿Dónde va a ser? ¿Y usted a quién le va? Y esto y que el otro. Esto no les preocupa. Y luego hay 30, 40 millones o más que les vale madre, que son los abstencionistas de siempre. Son los 40, 45 millones que no salen a votar el día de la elección, el domingo, tranquilamente. Entonces, López le apuesta a esa abulia,
a ese importamadrismo de decenas de millones de ciudadanos. Ante eso, ¿qué podemos hacer? Primero, pensar a largo plazo. Esa mentalidad no la vamos a cambiar de hoy a pasado mañana. Pero tenemos entonces organizaciones que, lo que voy a decir, me van a mentar la madre, pero sí en cantidades industriales. Porque esos grupitos de 5, de 10, de 15 que tienen ahí, ¿sabe qué es ciudadano? Y que el comité cívico ciudadano y la mentira que te eché, y ya sienten que están salvando a la patria. No es cierto, hombre. Viven en su zona de confort y no salen de ahí. No salen de ahí, pues. En esas condiciones, no es que yo sea pesimista o que quiera aguarles la fiesta, no. Trato de ser objetivo y decirles a ustedes con argumentos, con estas cosas que estamos comentando aquí, para que usted procese eso que digo y mañana lea los periódicos, hoy en la noche los noticiarios, etcétera, y tome usted la decisión que considere correcta. Considero que esa es mi obligación. Mentirle, no, es que Monreal se está portando de manera digna. No, hombre, eso sería no conocer a Ricardo. Pues. Ricardo sabe que la única opción que tiene es con Morena para ser candidato a la Ciudad de México. Nunca lo va a permitir como candidato a la presidencia. Pues, nunca. Entonces, ante eso, pues, a ver el fútbol, diría el clásico, tranquilamente. Yo le pido a usted que piense en esto que le he dicho, que piense seriamente, porque además las cosas están muy difícil en lo económico, ya hablamos hoy de lo político, muy difíciles en lo económico para el país. Le doy un solo dato. Mire, el Departamento de Energía en los Estados Unidos tiene dividido el país en regiones. Muy bien. Hay una región, déjenme ver si traigo aquí a la mano ese dato. Hay una región de la costa del Golfo, es decir, donde está Texas, Nueva Orleans, esa parte, de donde México importa casi la totalidad de las gasolinas y el diésel que importa. Muy bien. ¿Sabe usted a qué precio está hoy por la mañana el litro de gasolina regular en esos estados de lo que colindaría con el Golfo de México? El litro de gasolina regular hoy en la mañana, 40% más barato que el litro de gasolina regular en México. 40% más barato el litro. En México, a pesar de que el petróleo ha bajado, ahorita, déjenme ver si encuentro aquí a cuánto está. Mira, es que, como dijo aquel, los números son los números. Este viernes 9 de diciembre, la mezcla mexicana de petróleo alcanzó el precio de $60 con 42 centavos. Pero, si me voy, ahí te le voy a decir, al 16 de septiembre estaba en 81, pero si me voy al 20 de mayo del año pasado estaba 107, pero ahorita está en $60. Por esa razón en Estados Unidos ha bajado tremendamente de estar de 4.50 a $5 el galón, ahorita está en 2.17 en la región del Golfo. México está comprando gasolinas más baratas, pero no ha bajado el precio Pemex al que le vende a las gasolinerías. ¿Por qué? Porque no tienen dinero para sufragar tantos gastos que Tren Maya, que Dos Bocas, etc. Y esto va empeorándose. En esas condiciones, pues, yo le pediría, bueno, desde antes del Buen Fin, pedí, señores, no gasten, no compren a crédito. Fue
tarjetazos acá. Y luego le siguieron con el Viernes Negro, porque ya somos gringos todos, el Black Friday. Bueno, pues no se quejen entonces, pues. En esas condiciones, el presidente, en vez de abocarse a los problemas estructurales reales del país, se pelea con los Estados Unidos en materia energética. Y está otro pleito en materia del maíz que importamos 17, 18 millones de toneladas al año para producir alimento balanceado para gallinas ponedoras, para pollos de engorda, para cerdos y para vacas. Le vale madre. Llega la presión, bueno, que eso entra en vigor a partir del 2025. 2025, 2024 es lo mismo, es una soberana estupidez ideológica de este hombre, porque así funciona. Y ya en el 2025, pues ya va a estar otro presidente, evidentemente mucho más sensato que este, y resolverá ese diferendo y nos olvidaremos de esa estupidez que ha planteado. Por favor, pues, que estas fiestas navideñas y la noche de Año Nuevo apliquemos cierta moderación en nuestros gastos. Si usted es de los que acostumbra champaña, compre un prosecco. Un prosecco es el vino spumante italiano de la región de Prosecco. Hay excelentes proseccos de 250, 280 pesos. En cambio, una champaña, la más barata, le va a costar 1,600, 1,800 pesos. Entonces, pues ya se brindaría con prosecco. O hay cavas, que es el espumante español. Hay unas muy buenas, 230, 240 pesos. Y bien fría, mire, sabe muy bien. No distingue usted, si no es un tomador, un bebedor de champaña consuetudinario, no va a notar la diferencia. Si antes pues acostumbraba coñac en la cena, cómprese un brandy español, Cardenal Mendoza, Duque de Alba, un Torres, 15 años, 20 años. Son muy baratos frente a una botella de coñac. Es decir, bajémosle. Pues si usted estaba acostumbrado a en su cena poner ahí un platito con pistaches o con almendras asadas, ahumaditas, pues ponga cacahuates japoneses, pues, porque las cosas van a estar muy, muy difíciles. Aquí termina la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 12 de diciembre, Día de la Virgen, decimos, del año 2022. Vamos a echarnos unos piloncitos para terminar esta plática con Ángel correspondiente a este Día de la Virgen.